Bueno, estamos con Diego Fonti, licenciado en Filosofía, doctor en Filosofía por la Universidad de Friburgo, es director investigador en el CONICET, en la Universidad Católica de Córdoba, es docente también de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica, está abocado a la investigación de ética y bioética en el campo de la filosofía, de las religiones. Y además, Diego es director de una colección en el UBIM, Doble Filo. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. Bueno, mira, estamos en este ciclo de charlas en torno a la cuarentena y a la pandemia, conversando con autores, con traductores de nuestro catálogo, para reflexionar y también hablar un poco desde el campo de saber sobre cómo esta pandemia nos afecta, nos afectará, nos dejará un saldo tan importante para analizar desde las múltiples perspectivas que tenemos. En primer lugar, preguntarte cómo estás viviendo vos esta cuarentena y cuáles son las primeras reflexiones que te vienen desde tu campo de saber, desde el estudio de la filosofía de las religiones, como un pensador contemporáneo. Bueno, ¿cómo estás con estos tiempos? Son tiempos que realmente, más allá de la tragedia que ciertamente es, y el drama, y la angustia, son tiempos muy fecundos para pensar, porque lo que a mí me parece que sucede, y claramente creo que hay buenos argumentos para defender esta idea en el contexto actual, lo que sucede es que eh, las normas, las creencias, los sistemas incluso económicos y políticos y de poder, y las legislaciones que los acompañan, que aparecían como obvias, naturales, de pronto muestran la hilacha. De pronto muestran que efectivamente no estaban allí para preservarnos la vida o para cuidarnos, sino para defender un estado de cosas. Y cuando aparece la crisis, yo creo que, por ejemplo, qué sé yo, la tradición marxista siempre se enfocó mucho en las crisis, solo que eran las crisis económicas las que más hincapié se hacía. Hoy vemos que las crisis son de la existencia misma de la especie, en un punto. Entonces, cuando aparecen estas crisis, es interesante porque nos llevan a replantear todos los supuestos con los que nosotros nos movíamos. Esto en algún sentido no es nuevo, porque ha habido momentos de crisis, qué sé yo, para poner un ejemplo que a mí se me ocurría un poco. San Agustín escribe La ciudad de Dios en medio de la crisis de la invasión de los vándalos al Imperio Romano, al norte de África, donde él estaba, y se le caía el mundo que él conocía. El terremoto de Lisboa hace que Voltaire, Rousseau y todos ellos, sobre todo Rousseau y los que eran más deístas, les cayera la noción que ellos tenían sobre el orden del mundo, la finalidad en el mundo, etc. O sea, efectivamente ha habido acontecimientos trágicos en la historia, solo que lo que nosotros vemos en este en particular es el vínculo que hay entre, por decir así, las obras del hombre y la naturaleza. Estaba El, pensando, sí, estaba pensando justamente en esto porque, si no recuerdo mal, Elizabeth Jelin dice que vos hablas de crisis, ella habla de catástrofes, y dice cómo las catástrofes naturales movilizan al hombre en una fuerza centrífuga de solidaridad, mientras que en las catástrofes sociales y políticas el hombre tiende a un movimiento centrífugo, es decir, expulsatorio, no me sale la palabra correcta, digamos,
segregacionista de alguna forma. Y lo raro, Diego, es que en esta crisis, como lo estás describiendo vos, que es una crisis de lo natural, la crisis de la normalidad, si es que eso existe, estamos viendo las dos cosas, ¿no? Es como que esta pandemia no parece encajar en lo típicamente social ni en lo típicamente natural. Pero yo creo que esa es una de las características de las pandemias, sobre todo en el contexto contemporáneo, porque el terremoto, bueno, no podíamos hacer otra cosa. Posiblemente sí, en la inundación podríamos haber previsto dónde poner las casas, pero en el terremoto, bueno, después vienen las normas, después vienen eso en el terremoto. La invasión de los vandálicas, la invasión de los vándalos, bárbaros, esa era puramente humana, por decirlo así, aunque tenía otras condicionantes. Las sequías o incluso hoy podríamos pensar en ese punto, por ejemplo, eh, los grandes movimientos de masas debido a la sequía, a las catástrofes naturales provocadas por el ser humano. Pero me parece que para volver a esto, lo interesante es que uno tiene, por un lado, yo dejo de lado las hipótesis oscurantistas, que hay alguien que lo provocó, dejemos de lado eso porque no nos sirve, no nos ayuda. Hay que basarse en el fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Surgió una enfermedad que era conocida, solo que cobró el rango de pandémica por una mutación. Pero se esparció a todo el mundo debido a nuestros propios sistemas de comunicación y no se detuvo debido a nuestras propias faltas en nuestros propios sistemas sanitarios, etc. Es decir, si bien hay un origen no necesariamente manejado por el ser humano, la explosión sí que está fuertemente marcada por nuestras propias potencias o impotencias, ¿no? Por nuestras propias decisiones. Y ahí es donde, por ejemplo, en el campo nuestro de la bioética aparecen un montón de interrogantes muy importantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que habíamos estado investigando nosotros en salud? ¿A dónde habíamos estado poniendo la plata para las investigaciones? ¿Estábamos estudiando la calvicie o estábamos estudiando la posible pandemia? Y esto, lo que yo estoy diciendo así en un sentido muy general, es muy fácil de rastrear, hay mucha gente que lo estudia muy bien, y muestra cómo la absoluta mayoría de los recursos en investigación en salud, incluso aquellos que muchas veces están financiados por los estados, están abocados a cuestiones que eventualmente darán algún tipo de lucro, pero que no tienen, digamos, como objeto enfermedades o preocupaciones que son de las grandes mayorías, de las masas, digamos, sino que son cuestiones mucho más vinculadas con el retorno económico, ¿no? Y ahí es donde ahora empezamos a pensar de vuelta, lo cual está muy bien, cuál es el rol de los estados en todo. Porque esto es lo interesante, cuando uno escucha voces hoy críticas respecto de, por ejemplo, el comportamiento de los estados, lo cual está muy bien, pero uno le pregunta a esas mismas voces, che, ¿y vos qué defendías hace 6 meses? ¿Qué tipo de posición económica en el sistema de investigación científica? ¿Vos qué tipo de estructura ideológica del mundo estabas bancando o rechazando? Porque estos momentos de crisis, de catástrofe y demás, es donde muestran precisamente cómo los sistemas estaban orientados hacia un lado u otro, con decisiones previas, que ahora podemos criticar. Lo que pasa es que para criticarlas tenemos muertos sobre la mesa. Sí, cuando preparábamos o acordábamos un poco esta charla, a partir de tu especialización y puntualmente en el libro que publicamos en EduBIM, que vos tradujiste, Marcus Enders, La teología natural en el pensamiento de los griegos, salió el tema de las creencias y el pensamiento religioso,
teniendo en cuenta, bueno, algunos eventos que frente a la pandemia también aparecieron, ¿no? Bolsonaro, por ejemplo, convocando el domingo a una jornada de reflexión y de De ayuno, oración para, de ayuno. de ayuno para expulsar el coronavirus o COVID-19, ¿no? Tú me señalaste algo en relación al Papa que a mí se me había escapado, que también era su salida allí a la plaza vacía del Vaticano, a dar una misa con una cruz. Bueno, la pregunta sobre el Estado se puede trasladar a qué nos va a quedar después de la pandemia o qué nos va a dejar en el ámbito de la creencia y las religiones esta pandemia también, ¿no? Yo creo que una de nuestra conversación comenzó pensando en el libro que yo traduje del profesor Enders, porque allí lo que él muestra es cómo desde Tales en adelante hasta Platón, que es lo que él analiza en el libro, se opera una racionalización de la idea de Dios. Una racionalización, o sea, se lo va depurando, incluso hay algunos personajes muy importantes que son los grandes, por decir así, desmitificadores de la figura de Dios. Es difícil hablar de si creían o no creían en el sentido contemporáneo de creer, pero digamos de lo que ellos concebían como lo que sería un Dios, ¿no? Entonces, ¿qué aparece? Aparece la idea de que no puede tener características físicas, porque si tuviera características físicas estaría limitado. No puede ser malo, porque si fuera malo, el mal generaría un daño. No puede tener pasiones humanas como las que tenían todos sus dioses, porque si tuvieran pasiones humanas, eso lo haría. Bueno, lo que, digamos, el razonamiento filosófico opera es una depuración, por decir así, una racionalización y una depuración de la noción de Dios, en ese libro, ¿no? Incluso es interesante porque Enders empieza el libro mostrando cómo aparecían diversas teologías, ¿no? Una era la teología civil. ¿Y para qué era? Era rezar para que el Estado no se caiga. Medio me recuerda a lo que vos decías hace un rato. Eh, aparecían, era un rol dentro del Estado, era una operación civil. Claro. Era una operación civil. Ahora, eso también ha funcionado en nuestros sistemas. Y yo creo, Habermas, posiblemente uno de los filósofos más influyentes y más importantes vivos, con 90 años publicó en noviembre un libro que se llama, de 1700 páginas, que se llama También una historia de la filosofía sobre creencia y saber, o sobre conocimiento y fe, podría ser la traducción. No lo he visto traducido todavía. Y en ese libro es lo que reconstruye, es lo que le llama la constelación de creencia y saber, y cuando habla de saber habla de diversos tipos de saber, o sea, saberes teóricos, saberes prácticos, en lo que él denominó Occidente. ¿No? Porque en Occidente lo que se operó es algo muy importante, progresivamente, que es la separación de esferas. El conocimiento científico, las creencias religiosas, la legitimación política, la fundamentación moral. Por supuesto que al principio todo esto estaba todo entremezclado y hasta hoy, en los ejemplos que pusimos, lo vemos. Pero es interesante cómo, si uno lo ve, para poner una diferencia, lo que decía el pastor Jiménez en ese video es que ese alcohol, por ser sagrado, lo iba a proteger. La diferencia con el rezo del Papa es decir, por favor, salvanos de esta, pero muchachos, sigan investigando las vacunas o sigan haciendo, digamos, sigan lavándose las manos, no aparezcan en la plaza porque nos van a contagiar a todos y yo ya estoy medio viejo. O sea, se separan las esferas. Y me parece que eso, y que de hecho Habermas lo ve como un aporte muy positivo a la modernidad, y él le llama al mundo secular post-metafísico que es el nuestro. Habermas no es una persona creyente, digamos, pero que tiene esa tradición que inició posiblemente con los griegos. En realidad, esto es largo, pero lo inicia aproximadamente en el 1700 a.C., cuando hay una serie de personajes, Buda,
los profetas hebreos, que desacralizan en un sentido el mundo separando esferas. Y ese movimiento llega hasta hoy. Y creo que eso es un aporte para la distinción actual. Los científicos hagan ciencia. La gente con creencias religiosas tranquilamente puede encontrar su consuelo, su expectativa, su apoyo en su fe. Pero no hay que mezclar los campos. Diego, vos recién te preguntabas en qué estábamos poniendo el dinero para la investigación, en qué estábamos poniendo el acento, y en tu trabajo de investigador en el campo de la bioética, la pregunta es, ¿estamos en la Argentina invirtiendo en la discusión en bioética? Eh, ¿Tenemos respuestas desde la bioética para afrontar pandemias como la que vivimos? Y en todos los casos, ¿por dónde te parece que debería pasar el debate del pensamiento, de las creencias? Bueno, estas esferas que vos describías, el Estado, la creencia, la O ciencia. por lo pronto, las primeras son dos preguntas distintas que está bueno responderlas en un sentido separado. Después se pueden juntar. Pero lo primero que vos me preguntabas es si cómo está estructurado, si se invierte en toda la formación en bioética en nuestro país. Yo creo, algo que siempre dice una de las personas que más trabajó por la bioética aquí desde Córdoba y ahora es la directora en la sección de UNESCO para la bioética para América Latina y el Caribe, Susana Vidal, que es una de las cosas que ella siempre dice. Finalmente la bioética termina siendo, yo tengo la suerte, el privilegio, el honor de ser docente e investigador, por lo tanto tengo mi sueldo pago y puedo dedicarme a eso. Pero pensemos en muchos profesionales que hacen sus estudios en bioética, se forman en bioética, ad honorem. Entonces la respuesta es no, es insuficiente. Yo entiendo que el Estado tiene muchísimas responsabilidades y demás, pero en general termina siendo la formación, digamos en ética en general y en bioética en particular, como una especie de superestructura, como una cosa, bueno, digamos, es más importante lo otro. Y paso a la segunda pregunta. Y en situaciones como esta, es donde nos agarra complicados. Por suerte, pongo el caso de lo que estamos viviendo en Córdoba, y es algo que con mucho gusto me gusta compartir ahora, porque íbamos a tener esta conversación ayer y no la tuvimos porque hay un equipo de gente que se convocó en la provincia de Córdoba precisamente para armar las recomendaciones éticas para acompañar la toma de decisiones en este contexto de pandemia que por lo pronto respeten el paradigma bioético de los derechos humanos. ¿No? Hay una declaración de la ONU firmada por todos los países, ninguno se excluyó, por todos los países, de 2005, que se llama Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, y a partir de esa declaración es que estamos elaborando algunos criterios bioéticos para acompañar con recomendaciones a quienes son profesionales del equipo de salud a la hora de tomar decisiones que no son solo técnicas, sino que son moralmente relevantes. Entonces, creo que a pesar de lo que decía antes sobre las grandes dificultades que afronta la gente en formarse, también debo decir que hay gente que ha hecho este esfuerzo y lo está haciendo, y casos muy importantes aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Medicina, está la maestría en bioética que dirige Cristina Donda, por ejemplo. O sea, hay una serie importante de esfuerzos. En la provincia hay una red de comités de bioética hospitalaria, y hay también un sistema de control para las investigaciones que se dan en salud, pero ciertamente todavía estamos apelando demasiado a la voluntad de las personas, con un esfuerzo extra. Diego, bueno, agradecerte esta charla. Realmente creo que los lectores de Dubim
tienen un panorama de muchas cosas, digamos, en esta charla, pero sobre todo con un filósofo, con un pensador, con bueno, un traductor, trajiste a Habermas, trajiste el mismo libro el propio libro que vos tradujiste, hiciste un recorrido sobre esta teología natural. Creo que de algún modo las preguntas son más importantes que las respuestas en estos tiempos, ¿no? Y leer, creo que es un buen momento para leer. Digo, más allá de la angustia y demás, es un buen momento para formarse y también para saber qué leer. Qué leer. ¿No? Creo que desde la editorial hay una oferta seria para apoyar una lectura, digamos, que valga la pena. Vamos a repetir esta charla seguramente, Diego, con los libros que saldrán en la colección Doble Filo. Tenemos unos pendientes que nos agarró esta cuarentena, pero íbamos a presentar el libro de Carlos Martínez Ruiz, sobre la destrucción de la metafísica. Pero bueno, ahora lo importante era reflexionar con vos y creo que llevar un aporte a nuestros lectores en esta experiencia que es, a través de las redes sociales, comunicar a los autores, los traductores, con los lectores. Esa es la función de una editorial y te agradezco que te hayas prendido en esta propuesta. No, muchas gracias a vos por la convocatoria. Muchas gracias.